programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta el señor Germán Martínez Bierzi, periodista de Radio Monumental, Red Guaraní y La Tele. El señor Carlos Gómez, periodista de la 970 AM y Radio... y Unicanal. El señor Jorge Torres, periodista de Radio 1 y Unicanal. Y el señor Camilo Suárez, periodista. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Bueno, hoy con periodistas de radio esencialmente, si bien algunos hacen televisión, o sea, 3 en realidad de los 4 que están, o de los 5, pues me incluyo. Pero la idea es invitar también a la gente en su carácter de periodista de radio. El lunes pasado lo hicimos con los señores de la noticia, porque eran los hombres de la noticia, de los noticieros de los canales del Paraguay. Y hoy estamos con gente que hace radio, también, como les digo, televisión, para hacer lo mismo que hacíamos. El lunes nos divertimos un montón con los muchachos. Yo no sé si tomaron de más o qué pasó, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero realmente... Por las dudas vamos a tomar. Sí, por las dudas Pero yo les digo... Acá fue, ¿verdad? Este mismo... Sí, pero fue en el otro... ¿Y cómo hicieron para entrar? No, éramos a ver No cuánto digo, éramos. por la cantidad de ego que había. Imagínate todo lo que estaba. No, cállense porque ustedes también, el ego de ustedes... Pero yo quiero contar, mira, tenemos vino. Sí, vino. Mira, de primera. Sí. Y además tenemos champán. O Lo sea, que no completito. tenemos es pool, por favor. ¿Verdad? Champán. Pool no tenemos, así que por favor, si alguien quiere colaborar con la pool, puede Sí, mandarlo. lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, espero que vuelvan, ¿verdad? Hay que El ser- año 2016 por ahí trae muchos cambios. Trae muchos cambios, Claro, rumbo. sí, un nuevo rumbo. O sea que ya ni siquiera eso dicen, ¿no? O sea, no quieren más usar porque se gastó el nuevo rumbo. Entonces ahora ponen, ¿cómo era que ponen la Sigamos cocina? construyendo, ¿no? Algo así, no me acuerdo, pero es diferente. Construyendo el futuro hoy se llama ahora. Claro, ya no el nuevo rumbo porque se quemó eso del nuevo rumbo. La gente lo puede La ver. verdad que construir el pasado es muy difícil. Exacto. Construir el futuro hoy. Bueno, en fin. Bueno, atención, ya saben que como siempre, vestida por Tinola Borbón, que no me pusiste acá. Pero por suerte sé todo. Y le voy a contar a Tinola que Jenny no puso la tarjeta de Tinola. No está acá, mira, Tinola no dice. Tin, no dice. Acá dice invitados. No está. ¿Viste? Le voy a contar a Tinola que Jenny no puso, pero como siempre vestida por Tinola Borbón, dice que preciosa esta chaqueta, con apliques, multicolores y a la vez bordado. Preciosa, realmente. Y ya saben que 52 50 60, el teléfono de Tinola para cualquier consulta, y en el Facebook Tinola Borbón S.A. ¿Viste? Hace todo sin tarjeta. ¡Mua! Un mega beso a Tinola. Pero que Hace te acompaña mucho- hace cuántos años, ¿verdad? Claro, Es hace como mucho Mira, que te viste. hace 15 años. 15 años. 15 Ahí años está. hace que me diste, Tinola. Ahí está. Y por eso le va bien, ¿verdad? Por eso le va bien a Tinola. Y Pero todas dice- las primeras damas también se vistieron, casi todas por lo menos,
con Tinola. Pero siempre te sorprende con el diseño, o sea, vos formás parte de... Yo formo parte del diseño también. No, Y ella... en el sentido de que de por ahí vos le das ideas o... Sí, eso, sí, formo parte en el sentido que muchas veces yo intervengo en el diseño y otras veces solamente ella. Pero hay cosas que de repente yo pues me meto en todo. La hija de Tinola está él casada sabe. con, pero hacer una pregunta Sí. con Juan Cancio. ¿Con Juan Cancio? Sí, Sí, hija la de hija de Tinola. Tinola, divina, preciosa y un encanto de mujer. Porque yo vivo en un edificio donde están enfrente y siempre le veo veo un móvil de Tinola y digo, ¿qué hace acá? ¿Dónde vivo? Ahora estoy volví con mi vieja porque estoy construyendo, tratando de terminar mi casa. Pero estás casado, ¿seguís Estoy casado? casado, claro. Ah, bueno, y vivís con tu mamá, pero, ¿en qué barrio más o menos? ¿Cerca de la Mariscal Estigarribia, detrás de la Ande de Boyani. Claro, y ahí vive Tinola, en una esquina. Ahí en la esquina, ahí. Exacto. Ah, ella vive ahí. Ahí vive Tinola. Ah, yo pensé que vivía Juan Cancio. No, Ah, vive ella. Tinola y vive también Mirta y Juan Cancio y Ah, otros ya. hijos, pues son como 2 o 3 casas ahí. Sí, sí. Y ahora sé que Tinola se mudó a Los Laureles y entonces viven, me imagino que ya ellos solos ahí. Realmente divinos todos. Bueno, y Joseph, ya sabes, el imperio de la belleza, impresionante, ¿eh? Con los mejores servicios y siempre definiendo e innovando estilos. Joseph, la avenida Fernando La Mora, su casa central, ahí al costado de la terminal, todo un imperio. Es digno de ir a verse, porque yo no conozco otro local como el de Joseph en el mundo. Más grande seguro. En el mundo, en el mundo. ¿Eh? Así que gracias, Joseph, y a todas las chicas que me ayudan, me maquillan, me peinan, etc. Me peinan un poco, porque yo realmente un desastre así con el tema de peinar y eso, pero me maquillan siempre. Bueno, y Revlon, que nos presentó este año su nueva colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con alta definición, disponible en 20 tonos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y Orquídea Negra, fíjense lo que es esta bijou, si no es imponente, es súper colorida, ¿verdad? Te alza, te levanta. Y les cuento que, ahí está. Y hace juego, Mina, con tu... Claro, con todo el multicolor de mi... Bueno, les cuento que en Orquídea Negra tienen todo tipo de accesorios, también carteras, etcétera, y que llegaron muchísimos accesorios nuevos para recibir el 2016. Así que mañana, 31, abren de 9 a 18:30, así que andá, comprate algo imponente, y vos entrás a un lugar y ¡wow! Deslumbrás. Quedan Charles de Gaulle 607, casi Pacheco, Charles de Gaulle casi Pacheco, 0981-5717, y también encontrás en Facebook, porque podés también comprar online, pero lo que hay online no hay en la tienda. www.onegra.com.pi, eso para tus compras online. Y en el Facebook e Instagram como tienda Orquídea Negra. Bueno, y el menú, que es lo que más importa para esta noche. ¿Qué es el menú, Mina? El menú de esta noche fue preparado por De Buen Comer, el servicio de catering. Tenés una cena en tu casa, una fiesta, una actividad, PIN, les llamás y tenés todo. Pollo relleno, con unos papines, unas papas, en realidad en este caso son papines, papas. De Buen Comer es el servicio de catering y también, de postre tengo que decir también ya, un pay de limón, riquísimo. Dirección Antonio Zamudio, esquina Parapiti. Teléfono, ahí está, para que puedas anotar, porque es importante tener en tu celular, 021-392-727. Bueno, ahora sí, saludo a mis compañeros, colegas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Tenemos que aprender nosotros con Carlos eso que vos haces. Una capa con Vendiendo, el tema ¿verdad? vendiendo. A mí Vendiendo. no me sale eso. A mí tampoco. La verdad que es como una... Bueno, vos tenés años haciendo esto y definitivamente por Pero ahí hay te, que te hacer. resulta mucho más Hay fácil. que hacer porque yo me di cuenta por qué. Sí. ¿Por qué? A ver. No es porque los auspiciantes se siguen Valora contigo, eso. son fieles contigo. Son fieles. Vos salís de un medio y te siguen Me todos siguen. toditos tus Sí, auspiciantes. la verdad que sí. Este, Tengo una suerte fabulosa porque creo que efectivamente yo le pongo siempre, digo en serio, empeño y amor a los productos que nos utilizan a nosotros para llegar a la gente, de verdad. Porque Yo creo que te tiene que convencer también el producto, ¿verdad? Porque si no, vos sabés no, que- no hay vos- caso. Vos sabés que, en serio, no es por nada ni para hacerme la exquisita. En 2 oportunidades rechacé, no voy a decir obviamente que, ¿verdad? Pero no quería hacer la Porque no te la convencía. publicidad, no. Y bueno, ahí Y en está. una porque no estaba luego de acuerdo con una cuestión que entonces directamente no lo hice. vos llegaste a rechazar publicidad. Sí. Y después también hubo un tiempo que ya no había más espacio.
en Unicanal, me acuerdo, tuvimos, ya no había más espacio, o sea, le Yo dije me a las acuerdo que una chicas vez no vos vendan dijiste más. que tu idea era justamente, yo me acuerdo, Sí. no me acuerdo con otros colegas, demasiado auspiciantes tenías, y yo te dije, pues tenés que dividirte, hiciste eso, Sí, te sí, dividiste, sí. estás lunes y estás miércoles. Sí, pero lo sensacional de verdad es que no solamente pasa conmigo. Al principio era muy difícil. En ese sentido, tengo que decir que tengo el mérito de haber continuado con los programas periodísticos cuando todos los canales prácticamente ya no hacían programas periodísticos en Unicanal, lo seguíamos haciendo Carlos Peralta y yo, y nadie más. Después los domingos se puso. Sí, ahora impuso, tenemos un boom de programas Y fue en periodísticos. serio, y fue Sí. un clásico los domingos ver programa político. Ahí se fue verdad. Germán al domingo. No, no, no. Se- Yo empecé en el domingo hace 8 años y medio, Mina. Sí, pero antes que yo, ¿no? Domingo. No, Sí, domingo. jamás. ¿En qué dónde Desde hacía? a los 4 meses de fundarse la tele, yo empecé los domingos a las 8 y media. ¿En serio me decís? Sí. Antes que yo empezaste. Antes que vos. Bueno, pero yo fui la que impuse, Hace entonces 8 los domingos. ¿Eh? Bueno, No, vos en te serio. sentís sola, que es lo Sí, importante. Sí, bueno, pero... Y a partir de ahí, en serio, yo veo que todos los programas periodísticos tienen auspicio, sinceramente. Sí. Algunos más, otros menos, pero me gusta que los empresarios, como decía el lunes, inviertan su publicidad y sus mensajes en programas donde efectivamente se emiten mensajes, es en vivo, hay un contacto directo con la Muy audiencia. Pues no es igual, digamos, una telenovela auspiciar que auspiciar un programa donde vos podés justamente hacer esto a viva voz y todo eso en la novela, no va a ser... Claro, Lo- yo lo creo que que pasa, ahí yo las te voy a marcas... explicar, Mina. Sí. Ocurre que cuando un televidente está viendo este programa, está concentrado tratando de escuchar lo que estamos diciendo. Tiene una capacidad de atención y de recepción del mensaje. Sí. Bueno, en una novela uno casi está su mente en alfa. Entonces las propagandas le pasan más desapercibidas. Así, porque tiene más Acá está impacto. atento, tiene más Yo impacto. estoy Tiene más metidísimo en qué culpa tiene Fatma Gul, yo estoy prendidísimo, no estoy desconectado. Y no te perdés No. ni un Sí, capítulo. pero, Un capítulo pero no si me yo te pierdo. digo ¿Eh? cuáles son las publicidades, no te vas a acordar. Te puedo asegurar que me acuerdo. A ver, no decime. quiero decir para no, decime la publicidad. por No, favor. pues me acuerdo. No te acordás porque es así. El mensaje en las telenovelas no llega de la misma forma que llega en los programas periodísticos. Pero vos Pero sabés que, también- hablando de publicidad, yo creo que las marcas están viendo, o sea, están entendiendo que cada vez hay más demanda de información por parte de la ciudadanía. Y yo creo que por eso se viene potenciando también estos espacios periodísticos. O sea, hoy Puede tenemos, servirse, ¿eh? Mientras hoy tanto. tenemos miles de opciones, Miles de en opciones de canales espacios periodísticos. y todos resultan. o A sea, nivel todos internacional, resultan. Carlito, los programas, los canales de televisión que más valen Sí. son los programas que dan noticias. Claro. A nivel internacional. Eso es categórico. Claro, pero ahí también es cómoda la noticia. Porque yo creo que es también importante ahí, ¿verdad? O sea, si haces un programa Pero por muerto eso que estoy la diciendo, aburra a los todo el noticieros mundo. son los que más Facturan. Sí, Sí, los les noticieros cuento, son los por que eso en más todas facturan. partes. Sí, eso en todas partes. Y del el mundo. Acá prime pasa time. eso, los noticieros son los que más facturan. Sí, es el prime time. Por eso es la el tele horario tiene un central. noticiero hace un mes y medio ahora. Sí. Sí, la Después tele de haberse está fundado, con tiene noticias. hace un mes y medio. Claro, o sea, volvieron a la noticia. A la Después noticia, de centrarse prácticamente en el entretenimiento, Sí, totalmente. Lo que volvieron pasa a es la que la noticia. gente que toma decisiones ve los canales de noticias. De repente vos ves los programas de entretenimiento que son muy masivos, por ejemplo, Baila. El Baila es masivo. O sea, vos que tenés la medición ahí de rating, revienta Baila, Revienta. ¿verdad? Pero quienes toman decisiones, quienes influyen... Consumen otro modelo. Consumen otro modelo. Entonces hay empresas o marcas que quieren apostar a ese producto. Por eso nosotros Claro. los periodistas nos conviene que pase eso. Las Porque radios programas que AM hacemos tienen tienen 12 noticias. veces menos audiencia que la FM. Y Así tienen- mismo. No una o dos, 12 veces menos. Pero son las que influyen. Claro. Claro. Así es. Bueno, hablando de AM, de la noticia, etcétera, etcétera. A ver, Jorge, vos estás en Unicanal los domingos con Sí. justamente acá con Carlos y también con Vargas, con Enrique. Vargas, ¿verdad? ¿Cómo se llevan ustedes? Porque con Vargas a veces veo que medio que te pelaba un poquitito, ¿no? Siempre se Medio una pelean. argelería ahí, ¿verdad? ¿O No, él tiene su onda, ¿verdad? Ajá. Y yo tengo la mía, Sí, sí. pero nosotros nos respetamos muchísimo, ¿verdad? Algunos, el otro día en la inauguración del World Trade Center le encuentro a unos amigos y me dicen, esto está libretado, usted arman. Ajá. En absoluto, le dije. Ahí en el momento surge, ¿verdad? Él tiene su punto de vista, a veces yo estoy de acuerdo, a veces no. Muchas veces coincidimos, ¿verdad? Pues a veces cuando no coincidimos yo me planto. Pasa que ahora me estoy soltando más. Como él es te atropella, casi no te deja hablar. Me encuentro señor en el supermercado, me dice, me encanta porque vos sos tranquilo, pero Enrique te atropella, atropellale también vos. Y la vez que me llama Humberto, me dice, ¿cuándo le va a pegar a Enrique? Lo único que quiere es que yo le pegue a Enrique. Y yo le digo, ganas no me faltan, ¿verdad? Yo doy fe de Le quiero dar esa un tombo a pelea. veces. Una vez enseñarle, Mina, se sentaron al lado Eh, Enrique
y al lado de él estaba Jorge. Sí, tema Corte Se Suprema. peleaban toda la noche. Toda la noche, sí. Sí, sí, sí. Increíble. Y ahí no estaban en un programa compartido. Pero Vargas tiene algo. Sí. Defiende muy bien sus ideas, pues es muy terco. Ah. Y a veces él cree que es el dueño de la verdad. Yo le dije, vos no sos Dios. Y ahí delira. Ay, ¿para ¿verdad? qué le dijiste? ¿Para qué le decís Por eso? favor, ¿cómo le va a discutir a Dios su... Es así mismo. No, no, pero de verdad. Ahora, y hablando de peleas, Camilo, por ejemplo, se peleó con Héctor y me deja. No te puedo creer. Porque él, en vez de pelearse conmigo y que me deje, ¿verdad? Se pelea con Héctor, porque si, viste que normalmente mis maridos no me dejaron, cosa que aclaro que obviamente Camilo no es mi marido, ¿verdad? Es mi hijo. En todo caso es mi hijo, pero no mi marido. Pero digo, se peleaban conmigo, ¿verdad? Entonces nos dejábamos. Era uno u irreconciliable, otro, ¿no? claro. Pero en yo este no caso... yo no me dejé, vos, mira. Claro. Además, yo estaba cuando Vamos a hacer estaban una hablando- relación a distancia. No, cuando estaban hablando del tema de la publicidad, yo me quedé callado porque dije Sí. en cualquier momento me pasa para que yo lea, porque eso es lo que me tocaba también hacer. pues. También, lógico. Entonces dije en cualquier momento me tiran el... Sí, pero me abandonaste, Camilo. No, ¿Qué? vos no te ¿Cómo es abandono, eso? en absoluto. De ningún... ¿Cómo no te voy a Sos abandonar? muy traidor, Camilo, sinceramente. ¿Cuándo no nosotros nos esperé. conocimos, Mina? Sí, hace 1000 años, no sé, 20, no sé cuánto, más. poco más. Más de 20. 1990. Ah, en el 90, imagínate. 1990. Yo tenía... Vos eras un niñito. Eh, ¿Cuánto 14, tenías? 15 años 15, y tenía, ya era un sí. militante espectacular, Camilo. Bueno, y ahora, usted se pelea con Héctor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Héctor? Se peleó con Héctor en la radio. Estamos en el año Por nuevo, ¿no? segunda vez, ¿verdad? O tercera vez o... Perdí la cuenta. No, 3 Perdí veces la te cuenta. peleaste. Pero la Una- excusa, a mí me dijeron, la excusa es la pelea. Yo también creo que es la excusa. Claro, por porque eso por, que por quiero... por lo que va a decir que el proyecto que tiene para el próximo año. Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo creo Entonces que tiene que tener una excusa para- Le pillé en una excusa. Y todos ahí en la radio dicen, esto fue una excusa. Todos. Mira, a mí se fue a la También. radio el día que se peleó con Héctor. Eh. Se fue a Monumental. Estuvo conmigo 1 hora. Sí. Y de cómo me contó ahí Eh. pelea, no fue poca cosa. No sé si me exageraste, Camilo, No, eso pero exageró. fue fuerte lo que me contaste. No, no, fue una discusión para mí muy fuerte. No, pues yo entiendo, o sea, estoy escuchando nomás la pelea que tienen con Enrique y compañía y todo eso, pero allí pues vos discutí argumento contra argumento. Y es cierto, el temperamento a veces hace que los argumentos sean un poco fuertes, pero el argumento contra argumento es la cosa. No, pero muchas No, veces pelea coherente. No, pero Pero estos se pelean también, no solamente argumento con argumento, también hay unos pequeños adjetivos en Claro. el medio, ¿verdad? Ahí, a veces me dice que yo soy come hostia, chupa sirio. Sí, todo eso le dicen. Yo Por le- lo visto está él con una espina. ¿eh? No estoy con Está ninguna con- espina. está con una espina. Come hostia, chupa sirio. Después después también yo se lanzo pelea otras contigo. cosas. Y sí, No, bueno, pero eso sí. eso es- ¿Verdad que te peleaste? Sí, nos peleamos. No, pues hace Varias poco veces al aire. te levantaste y te retiraste. Claro. La Bueno, pero semana pasada. volvés. Camilo no vuelve. Eso es lo que no entiendo. Porque nada es Me reconciliable. van a poner una Exacto. música volver. Volver. Pero Bueno, con esto pero no fue con falta. argumento o sin argumento. ¿Qué? Con argumento, eso es lo que decís, ¿verdad? Pero fue, espera, Argumento, fue al a aire, ver, argumento. fue en A privado. ver. No, fue al aire. Ah, al aire, Fue al ok. aire, fue al aire. No, pero bueno, es cuestión de ir probando nomás y Mire, yo dando sí- vueltas y todo eso. Sin ofenderle, porque ustedes saben que yo lo único que no soy es homofóbica. Saben que no soy porque he apoyado causa, digamos. Pero qué maricón que soy, ¿entendés? Porque no podés, pues, en serio. Segunda ella me dijo Sí, eso. porque yo de verdad, no puede ser que por pelear. Por eso que estoy segura que fue un pretexto. No, Claro. ¿cómo pico? 100%. Atendieron, pero como si fuera yo tengo tanto poder para convencerle a Humberto Rubín que me haga el juego. No, y no es cosas para así que convencerle, no. sino que fue así. Te peleaste, efectivamente. Sí. No es que te peleaste a propósito. Sí. La pelea surgió de verdad. Claro. Te peleaste. Ahí vinieron las propuestas también, porque se fue Camilo. Pero una vez se fue también y volvió, le pidió disculpas a Héctor. Entonces ahora, la idea era que también vuelva, o sea, que se caliente un rato está bien, pero que vuelva. Ahí no. Entonces, ¡ay, que es gravísimo! No, yo no dije que sea grave. Mira, No, voy a yo- decir yo- por yo- segunda vez una grosería que dije en el primero, y como yo no puedo ser menos con ustedes, ya pirona, dije la otra No, vez. espera un poco. Entonces así espera un mismo, poco. no. Ya pasamos horario de protección al menor. Sí, ya. Ya. No, yo le visité a Mina el lunes, este lunes que estuve por allí por la radio, ¿verdad? Y hablamos, iba a hacer una conversación corta de 15 minutos a la salida del programa. Sí. Cuando nos dimos cuenta pasaron 2 horas. Sí, 2 horas. Y probablemente Mano a mano 2 horas. Sí, 2 horas. encerrados los dos a solas. Y yo después me fui a pensar y dije, probablemente de lo menos que hablamos con Mina Fue de la fue pelea. lo de la radio y lo de la pelea. Porque yo, soy sincero, absolutamente sincero, yo a Mina le conozco desde hace cuánto, 25 años, Sí. pero no le conozco como figura pública. Y eso decíamos,
Mina probablemente hoy no está militando en política y no está formando parte de ningún proyecto político, pero formó parte de un proyecto político de izquierda. Yo soy una persona de izquierda. Y como me decía mi abuelo anteriormente, no voy a repetir No, todo. decí todo. No voy a decir todo, pero hay dos condiciones que uno nunca abandona y nunca deja en la vida. Una condición Pori. X y la otra condición es haber sido de izquierda. Entonces Punto uno cue. tiene... Exacto. De Ipori, puto cueni, comunista, pues. Es que probó ya, no deja, no suelta más. No suelta. Es un Entonces, poco lo que yo gráfico, le digo a me Mina parece. es lo siguiente, nosotros podemos no hablarnos por años enteros, pero nos vemos y nos conectamos como si fuera que somos parte, o sea, somos hermanos, aunque ella es un poco mayor que yo, ¿cierto? Su hermana mayor, digamos. Y tenemos demasiados sentimientos compartidos, formas de ver el mundo compartido. Como yo le dije a muchísima gente que me decía en todo este tiempo, ¿cómo con Mina es colorada? Y vos no sos colorado. Yo le decía, Mina no es ni colorada, ni es de izquierdista, ni es de esa mega estratégica maquiavélica que muchos piensan. Mina es muy visceral. Mina es puro sentimiento. Yo no sé la Entonces, historia. Ahora, Camilo, yo te historia quiero dar de una esa- recomendación. Te quiero dar una recomendación, Camilo. Yo empecé a hacer radio hace 14 años con Mina. Sí. Y voy a contar algo que nunca conté al aire, hasta ahora, Mina. Ni en radio, ni en televisión, ni nada. Empezamos con Quique Gamarra. ¿Le conocen a Quique? Claro. Claro. En Radio 1 de 5 a 7 de la tarde. Y en un momento dado aquí le habíamos entrevistado a Hermes Rafael Zayer, que meses antes había hablado muy mal de Guasmosi, que en ese momento era dueño de la radio. Creo que hasta ahora sigue siendo, Rambo. no estoy seguro. Sigue siendo. Y No al estás día tampoco seguro, Jorge. Con tu Y al cara día- de mentiroso. No, pero él me dice que sigue siendo mismo. ¿Quién es? Guasmosi me dijo que sigue siendo, pero no importa eso. Sí, a mí también me dijo Él- que sigue siendo. Este muchacho que estaba antes como gerente de la radio que quedó después de vos, Mina, ayúdame que ya murió, falleció. Carlos. Carlos. Carlos Nis. Carlos Nis, al día siguiente no nos deja entrar a la radio. ¿Y por qué le digo yo? No nos deja entrar a la radio. Y entonces entro yo y estaba Quique Gamarra. No, Quique Gamarra no podía entrar a la radio. Entonces entro, yo había firmado un contrato, obviamente no podía no dejar entrar a la radio. Aparte, era de Guasmío Guasmosi, en ese momento acababa de ser asesor político de la presidencia en su presidencia. Entonces me bajo yo y Quique estaba casi preso en la recepción de la radio, del diario y de la radio, ¿verdad? Entonces le llamamos a Mina, que era directora de la radio, le dijimos, Mina, esto está ocurriendo. Entonces, al final ella fuerza, y entramos los dos. Al terminar el programa, nos dice Nis que es el último día. Entonces, de ahí nos O sea, vamos. que era la parte periodística, directora parte periodística. Nis. De ahí nos vamos a su casa, el grupo habitacional aeropuerto, y le contamos la situación a Mina. Y le contamos por qué. Entonces Mina me dice, mañana yo me reúno con Pimpo Guasmosi. Era con Guasmosi, me parece, no con Pimpo. No, con Era Guasmosi. Pimpo. Yo creo que era con Guasmosi. Con Guasmosi mismo. Bueno, se va a Guasmosi y le dice que ella no va a permitir que esto ocurra. Y que si eso ocurre, que no nos dejan entrar, ella también se va. Y ahí Guasmosi retrocede y dice, no, espera, Mina, era la estrella de la radio. Y ahí en un momento dado le dice, entonces que sigan haciendo. Y ahí nosotros le dijimos, Mina, nosotros no podemos continuar en estas circunstancias, Mina. Yo te agradezco mucho, podemos volver, pero no tiene sentido. Y ahí Mina dijo, entonces veamos otra radio para irnos. Yo tampoco en esas condiciones me quiero quedar en esta radio. Y de ahí surgió Radio 1000. Sí, ahí surge empezar a ver, digamos, porque recién Claro. empezamos. O sea, a ver. como consecuencia de eso, Sí. surge Radio me 1000. solidaricé, No, pero yo obviamente, tengo que decir que, primeramente, primero pero- tengo que decir que cuando después de las elecciones del 2013, terminaron las elecciones, yo era candidato, no ingresé, y allí la primera persona que me llama fue, pero esa semana después de las elecciones, habrá sido el 24 o 25 de abril más o menos, era de noche, me llama Mina, ella me llama, y ella me plantea hacer radio. Y yo le dije a Mina, mira, Mina, eso era abril, yo le dije, yo nunca hice radio, no sé cómo es el tema, estoy en otra... A pesar de no ingresar al Parlamento, yo voy a seguir haciendo política activamente. Es más, tenemos algunas personas, algunos compañeros que ingresaron al Parlamento y voy a estar trabajando en eso. No tengo cabeza ahora. Pasó el tiempo y después Mina también, un espacio que tenía, bueno, cubrió también ese espacio, entró un nuevo programa y compañía. Y después me voy un día al aniversario de la 970 y estaba Enrique allí. Y Enrique me empieza a preguntar si yo iba a ser médico, me dice, no tengo idea. Y después Alejandro Domínguez me busca. Yo no tuve nunca relaciones personales con Alejandro Domínguez,
Pero o sea que es me la voy. segunda traición lo que te quiere contar, No. ¿entendés? La primera traición es que yo le ofrecí y después se Claro. va a las 970. Pero lo que te quería Después contar, cuando se da el Camilo, cambio que se da el cambio de propietario Sí. de la 970 y yo renuncio a la 970, allí inmediatamente hablo con Mina y bueno, allí pero O yo sea, te quería dar un sos consejo. vos el que vuelve. Claro. yo como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Camilo, yo te quería dar un Verano, consejo, porque vos empezaste hace poco nomás, hace 2 ¿Cuántos años. consejos lo ya está dando? Que vos ese tipo Eh, vos no, que pero sea- que pero- vamos a atender, Trata porque de ya no está en la irte, edad de- trata de no irte, trata de no moverte mucho. Pero ya de no me radio. queda más, ¿no, Germán? En 2 años recorrí todo ya. Recorriste 4 Pero metros. 3 medios. Y bueno, Pero y por eso. Eso es cierto. En AM, el Sí, secreto, ¿por qué Humberto sigue siendo el número 1? Es mantenerse. ¿Por qué le sigue Peralta? Pues hace 24 años están, es el tiempo, ¿verdad? Así Es el mismo. tiempo. Mm. Le La sigue, resistencia. le sigue Vargas, ¿cuánto? Hace 14 años está en el mismo horario todos los días, ¿verdad? Esa es verdad. la clave. No, eso es muy importante. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos porque quiero saber también las peleas, cómo andan, digamos, Enrique y Carlos. ¿Sí? Súper bien. Todo bien. No, por supuesto. O sea, ustedes son peleas que, de todas maneras, a pesar de las diferencias, Siempre. subsisten. No, por supuesto. O sea, dentro de la pelea se puede reconciliar, siempre. Y, Eso me gusta. Pero aprender ¿por qué te a- vas? Eso es lo que no entiendo, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque si no le pega. no, pero te voy a contar. No, Luego la pausa. después te Luego la cuento. pausa. ¿Por qué se va? Claro. ¿Por qué Pausa no? y volvemos. Con la gente que me gusta. Las fiestas son el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Diciembre en Red Guaraní, una verdadera fiesta
Despedimos el año con todo. 2 programas para brindarte la mejor compañía y juntos recibir el nuevo año. Año nuevo. Entre amigos, La Naranja y los invitados a la peña. Los Alfonsos, Nina Castro y compañía. Americanta, Marcelo Rojas, Grupo Contrapunto. Los Soles de Carapeguá. Los Farranderos y mucho más. A partir de las 21 recibimos el año nuevo con buena música. Entre amigos, La Naranja. Este jueves, 21 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Ahora todas las solteras tratarán de atrapar el ramo. Ella es Kay, una mujer que llama mucho la atención. Bueno, dame el maldito ramo. Pero no en los hombres que ella busca. ¿Es un no de verdad o...? Se trata de un... No, en serio. Deseo tener un nieto. Escucha, mamá, te complacerás al ver que tal vez congele algunos óvulos. Maravilloso. Contaré a todos que tendré un nieto helado. Hasta que un día aparece alguien que sí le gusta. Ay, Dios. Mi primer dolor de pecho, al menos en forma oficial. Y ahora hará lo que haga falta para Puedo ser muy mala, Sam. No lo suficiente para mí, Kay. conseguir lo que quiere. Hola, ¿podría darme el número de la florería Midtown? ¿No es tu novio? ¿No es Nick? Y cuando le dije que era tu novio, pues decidimos ir a cenar nosotros 6. Te pagaré $1000 si vas a Nueva York para cenar conmigo. Jennifer Aniston, Jay Moore, Olympia Dukakis, Kevin Bacon en El Retrato Perfecto. Este viernes en RG Cine a las 21, solo aquí, por Red Guaraní. Que cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, quiero agradecer nuevamente a todas las empresas que hacen posible que ambos programas estén y sigan al aire y agradecer que nos usen como vehículo para llegar a la gente. Gracias a Tigo, a Samsung, a Galerías Guaraní, a Pool, que igual estuvo con nosotros tantos años y también este año. Espero que vuelvan también. La Loteadora Inmobiliaria, Cuevas Hermanos, 4P, Tarjeta Cabal, Fapasa con Apple SIM, Barcos y Rodados, G7 Inversora para Econatura 5, Inca, Mateco, Tinola Borbón, Farmacenter, Victoria Joya, Confitería El Molino, Joseph Coafer, Banco Itapúa, Medital, Polimet para Dermagloss, Cooperativa Universitaria, Universal Import, Café Mayo, Reca, Banco Continental, Biotic Pharma para GNC, esa vitamina fabulosa, La Hora de las Compras, Impacto Muebles, La Mía Casa, Marketplace, Orquídea Negra, Il Bambú, Colazo, Chacoré y Super Espuma. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos este año y espero que efectivamente podamos seguir el año que viene. Te auspicia la empresa más grande del Paraguay. Bueno, varias empresas, para mí todas son grandes. ¿Cuál es la más grande? Tigo. Bueno, Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, que surgió este año. Formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas del combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivado y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, a ver, este tema, ¿por qué te vas? Famoso, ¿te vas cada vez que te peleas con No, la con verdad Vargas? que, bueno, esta vez así fue donde parece que todos se dieron cuenta, pero no fue la primera pelea al aire. Sí, La fueron pelea, varias, sí, yo sé. fueron varias. O sea, la pelea siempre es por discusiones de lo que es el trato informativo propiamente. O sea, siempre la discusión gira en torno a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese día nos estábamos discutiendo del caso Moria al aire. El caso Moria. Y bueno, empezó el tema, analizar un poquito las medidas que daba la justicia. Él consideraba que eran exageradas, que se estaba cometiendo una injusticia con Moria Kazan. Bueno, y yo simplemente estaba exponiendo mi punto de vista, que no coincidía con lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Si bien yo, digamos, tenía una idea similar a la de él, yo le dije, hay que ver toda la película. Ya estuvo prófuga 3 años, apareció después de la nada, por cosas que, bueno, también se mencionaban ahí
bajo la mesa, creyó que podía venir a solucionar nomás así, cachiain con la justicia paraguaya. Total, Paraguay nomás es. Y se encontró que no era así, ¿verdad? Y entonces nos fuimos discutiendo al aire y bueno, después él generalmente cuando uno le discute se pone nervioso, se pone nervioso y entonces como yo no tengo miedo, o sea, no es que me voy a quedar callado, digamos, ¿verdad? Discutimos igual a igual. Entonces cuando él ya no cree que que la discusión se está yendo de las manos, bueno, me empieza a gritar y yo también le grito y así va la discusión. ¿Por qué te levantas y te vas? Bueno, me levanto y me voy porque él se desata, ¿entendés? Y me empieza a decir que yo quiero desprestigiarle frente a su audiencia, que él no me va a permitir eso. Y yo le dije, pero por favor, yo no te quiero desprestigiar, además no lo lograría aunque quisiera. Pero ese no es mi objetivo, le dije, ¿verdad? Y me dijo, no, yo no te voy a permitir eso a vos. Y me empezó a gritar. Entonces yo dije, bueno, me levanto y me voy, ¿verdad? Porque ¿Y después cómo volvés? Claro, y yo le digo, ¿por qué me voy? Mina, porque no estamos en igualdad de condiciones. Él es el jefe y la figura de la radio. Correcto. Entonces, sea como sea, yo voy a perder. Entonces, ¿qué dije yo? Si la discusión continuaba de por ahí, eventualmente... ¿Sube aún más de tono? Claro, podría llegar a ser irreconciliable. Entonces dije, me voy, que se calmen las cosas. Y al día siguiente volvimos a hablar a la mañana, a la llegada de la radio. Justo ese día que él se va de la radio, sí. Se reúne con gente de otro medio, de otro canal y alza una foto en Instagram o en No, yo no alcé la Twitter, foto. Yo no alcé no la sé foto. quién, ¿verdad? Pues Yo justo no sé. ese día que él se peleó. Carlos, pero eso no es ¿A serio, dónde? será. ¿Cómo que no es serio? Y no es serio en ningún país del mundo. ¿Qué cosa? Y que ustedes se griten, que la gente esté escuchando y que al día siguiente no pase nada, no es serio. ¿Cómo no? En ningún país del mundo. ¿Por qué? Yo no conozco, yo no sé, no le conozco a un grande que se haya gritado con la persona que estaba al lado. Bueno, El vos grito sabés que... es sinónimo de mala educación aquí y en Hong Kong. Sí, podría ser. Es un punto de vista. Porque si vos también sueles gritar, eso es No, mal no, en la educado. radio digo que no. Es que no discutimos, Mina, entonces, o sea, la idea Germancho, es... ¿De qué? ¿En qué Germancho, sentido? Claro, o sea, si uno vos no... sos transparente, vos fantásticos y estos se discuten en la radio, porque así son. Claro. Se acabó la era del formalismo, Pero, yo estoy frente al micrófono y modulo que la hago voz un personaje. y hablo de una manera y Uno es muestro un tal cual es, personaje. o sea, Uno por lo es menos- tal No, cual. pero depende de qué discutís, hay cómo que- discutís. Claro, O sea, hay una cánones, cuestión hay si entra- cánones. Claro. No, hay que Eso es darle importante. todo porque son mis principios. Claro, Totalmente. O sea, principio oro ope, vamos a empezar a gritar, ¿vio? No, No, pero puedes enfrentarte mucho en base así a argumentos totalmente contrapuestos. Un tema que Enrique, por ejemplo, es así súper fanático, el tema de su ateísmo. Él es muy militante ateo. Entonces, cuando viene algo que tiene que ver con el tema religioso y compañía, asume y es violento. Ahora, está discutiendo sobre argumentos, pero cuando entras en la descalificación personal, en cualquier ámbito profesional, y más cuando estás trabajando en la comunicación, a mí también me parece que no es Claro, correcto. o sea, yo creo que ahí ya la cosa va a otro nivel y creo que ahí la cosa ya es irreconciliable. Pero cuando uno no llega a eso, yo creo que la cosa se puede solucionar. Que, ojo, porque yo estoy viendo nomás o sea, huelo nomás un poco de venenito allí hacia la zona de Mina Feliciano. Que ¿Por entonces qué está, yo ya otra está vez? preparado. Pero yo no te escuché Pero yo no nunca tengo vos problema. gritar. Preparando No, para tirar gritar una- no, pero yo discuto No, fuerte. discutir fuerte es con argumentos. Claro. Pero esa descalificación, yo no voy a permitir que vos me destruya. Yo no voy a permitir que vos me dejes mal. No, eso El no. objetivo de Carlos no habrá sido nunca eso. No, pero él lo pudo haber interpretado Pero de es esa un manera. momento, ¿eh? una calentura Él del lo pudo momento, haber da interpretado gusto, de esa da manera. gusto, la gente y se yo lo prende aclaré con al eso, aire. Germancho, O da sea, gusto. yo lo aclaré al aire, Mina. O sea, lo dije al aire y aclaré al aire para la gente que nos estaba escuchando. Y sí, él pudo haberse sentido aludido por algo que yo dije, porque efectivamente yo dije lo siguiente, y esa es parte de la historia. Que hay algunos que se creen muy gallos en algunas cosas y no en otras. Entonces él se toma por aludido. Lo mismo que pasó en una gran discusión también que tuvimos con el tema Cartes, que él dijo que yo le traté de vendido. De acuerdo. ¿eh? Y yo no le traté de vendido a él. Pero él interpretó que yo le traté de vendido y bueno, ahí se puso nervioso. Así como Camilo, que interpretó que Allí yo decía, yo sabía que estaba. Por ahí viene la mano. Bueno, antes de entrar al tema de Cartes, justamente, porque obviamente tenemos que hacer el balance del año, antes quiero entrar para terminar con esa parte personal y de trabajo y qué sé yo. ¿De amores cómo andamos? ¿Estás casado? ¿Sí? Bien, súper. ¿Seguís casado? Por Porque dice que hay que supuesto. ponerse al día, porque yo, famoso, después no mete la pata. No, Sí. estoy súper casado. Súper casado. Con Rosana Villasay, actriz. Sí. Tengo una nena divina de 2 ¿Cuántos años. años tiene tu nena? 2 años, 3 meses. Bruna se ¿Y llama. hay más posibilidad de reproducir más? O? Pues,
¿Sí? Puede, está puede cerrada ser. la fábrica. ¿O está cerrada la No, no, fábrica? está ¿Te da cerrado. el cuero, Jorge? Por favor. ¿Seguro? Bueno, pero no creo que como a Germán. ¿Cuántos hijos tenés, Germán? 6. En ¿Seis? 6 años, en 6 años. Atender un poco, en 6 años la pobre doña Lili se embarazó 6 veces. 6 veces, 6 veces. El mayor ¿Por- tiene por- por qué 22, el menor hiciste tiene eso, 16. Germán? ¿Por qué ¿Eh? hiciste eso? Porque yo quería 8. No, pero Ella la no pregunta hace no es nada. por qué. No, no, no sé. es por O sea, hacer tu nada. respuesta no responde. Claro, Tu claro. respuesta ¿Por qué perjudica más hice la eso? pregunta. Porque yo creo que los hijos, mientras crecen más juntos, yo con mi hermano mayor me llevo 6 años. Mis hijos se llevan 6 años del menor al mayor. Crecen más consustanciados entre ellos y tienen más espíritu de Pero cuerpo. no hace falta que es tengas lo que yo 6. quiero. Puedo tener de Tres. seguido, Lo pero que pasa 3. es que- lo que pasa es que hay que entender que Germán es hijo de militar, de un general, entonces quiere un cuerpo, una brigada. No, todo. no, pero atendé. Atendé esto. Ahí te va a contar. Atendé. ¿Vos sabés cómo él? Cuando yo me fui a la casa de Germán, no muchas veces, me fui 2 o 3 veces, y los niños todavía eran chiquitos, ellos son hombres y mujeres. Tenían bueno. 12 años el mayor cuando eso. Claro, entonces eran todos, imagínate, el otro tenía 11, 10. ¿Cómo? Yo me quedé. La hacía formar. ¡Formar! Pero hasta hace poco. Espera, atendé. Hasta que el mayor tuvo 16 años todavía. Atendé, decirle un poco, ¿cómo le decía? No, y le hacía formar, le hacía hacer formación. Sí, pero la gente no sabe lo Orden que es cerrado. eso. Formación es estar todos A tus juntos hijos. por Sí. altura. No, Y por altura. Vos estás diciendo en serio. Claro, el más alto y así, sucesivamente. Una escalerita. Ajá. Y le hacía hacer orden cerrado, firme. El que quería hablar levantaba la mano y pedía permiso. Se fumaba parte, se daba parte. O sea, el mayor contaba que estén los 5 y después me daba parte. Me decía, parte. se presentaba y sí, decía, no. parte sin novedad. 6 elementos en el pelotón. Me está diciendo Sí. en serio. ¿En serio? Yo no podía, yo pensé que era una broma. Lo que pasa es que yo fui cadete militar. Y, te Y así quedaste con saliste. eso. Sí, Claro. pero. Así. Yo pensé que me hacían en ¿Y broma. qué, pero qué artillero era Germán? No, yo era infante. Ah, porque bueno, le sometiste una artillería brutal a tu Total. señor. A full O sea que el yo tengo disparo, una ¿eh? nena y no sabes el caos que para mí es. El caos, bueno, Sí, imagínate, él una tiene 6, nena, pero yo me cero imagino caos. Cero 4 o caos. 5 no me imagino. Hay Cero gente caos. Cero caos. Pero cero caos. tener 1 y 6 es la misma cosa. No, No. déjame Se van todas ya. hermanadas ya. Sí, de la forma que él le cría, Entonces, sí. ¿en serio? Totalmente. No, no, es que quiero decir nomás. Yo en tengo un serio. amigo que tiene 3 varones y me dice con el primero todo el detalle del perfumito cuando le bañamos, que Tiene la más tiempo. tonita, ¿verdad? Claro. Con el segundo es más o menos. Con el tercero se le abre la ducha y se le pone allí, Ese, ¿verdad? tipo de altura. Así se ve, ¿verdad? Sí, Pero sí, con el sí. primero cuando todos los detalles increíbles. No, Al ¿vas a tener punto- más hijos entonces? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Yo A creo ver, que Carlos, ¿vos estás enamorado? No, no estoy enamorado. Ahora No, pero no no. preguntaste por Lili y Nina. No, ¿A no, qué? no, pero ahora ya se me va a ir Espera. pausa. Bueno, vamos, Vos tenés que estamos- manejar los con tiempos Carlos, televisivos. Quería Sí, responder. vamos Espera, a la espera. pausa, Jenny. Tiempo Vamos a la pausa, televisivo. Jenny. Espera, Yo pero después este- continuamos. Ahora yo. bloque Bueno, espera, Ahora mi ¿estuviste turno. enamorado una vez, sí o no? Sí, por supuesto. Varias veces. Una, dos, tres Varias veces. veces. Los amores de colegio y me tocó el amor en la universidad también. Ah, también. Sí, ¿Ese pero cuánto fue que ya bastante no estás traumático. enamorado? Y 3 años por ahí, 3, ¿Que no 4 estás años. enamorado? Nada. Cero hormonas. Cero. O Pero sea, vos no, sos muy hormona chico. por Hormonas supuesto. sí. O sea, pero- chico Dios de edad. No, yo tenés tengo 25. 25. Claro, un 25, niño, 25. ¿Cómo yo estaba enamorada de 6 mujeres a la vez? Claro, pero vos sabés que, o sea, depende mucho, ¿verdad? O sea, yo tengo mucho trabajo, o sea, trabajamos. Y que sublimás el amor en el No, trabajo. no es que sublimos el amor en el trabajo, sino que a veces no hay tiempo para eso. Mentira. Eso es absolutamente mentira. ¿Qué Me pasa, hago- el desgraciado? Sos 25, No. 25 años y no tenés tiempo para otras cosas. ¿Qué? Eso Eso no. para Pero lo después único más tenés para tiempo. adelante, no, yo digo Ese que es más el adelante. mejor tiempo gastado, el tiempo del amor. Sí. Eso No, yo está no discuto claro. eso, no Ay, discuto ay, eso. Pero mira, ahora Bueno, por lo ¿quién menos. fue tu último amor entonces? Y fue un amor de la universidad. Ya sé, pero ¿quién? No podemos saber. No quiero decir su nombre, ¿para ¿Por qué? qué? Porque yo le conozco, por ejemplo. No le conoces, no creo, no sé, de por ahí. No está en los medios. No, ¿No? está en los medios, no. ¿Cómo se llama? No quiero decir su nombre. Ay, qué lástima. Yo quiero saber. Te voy a contar después en la pausa. Bueno, dale. Camilo, ¿estás enamorado? Pausa, ¿verdad, Jenny? ¿Eh? O sea, que yo le conocí a la Vos sabés- novia de Camilo. Vos sabés que Que es una yo divina. también, Vos yo sabés también. que hoy que Camilo es rompamos la piñata. No, en serio. Tiene Hoy que... es el más atacado. No, yo no le ataco para nada, mira, jamás. Esa es la forma en que Mina me profesa Te su demuestra cariño. su amor. Sí, No, sí. en serio. Vamos, que vamos, Tiene vamos. una novia sensacional. Vamos a la pausa y luego Camilo nos ¿Tiene? dice... No tengo tenía. nada. Bueno, tenía una novia. Hola, nunca asumió su noviazgo. No, mentira. Ante mí asumió y entre los compañeros también la conocimos. Un encanto.
canta como los dioses. No, pero... Es una cantante, una No, artista pero no es mi espectacular. novia, o sea, Pero terminamos, ahora estamos terminó separados, después, no pero hay más 10 nada. años estuvo. Luego les cuento la historia de Camilo. Luego No. Te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bitback, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Las fiestas son el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Comprando uno de los smartphones Samsung en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. En Joseph, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, las fiestas son más que solo una época de los regalos, obviamente, porque nos unen a los que más queremos, ¿eh? Y porque para Tigo sos importante, entonces quieres celebrar cada año contigo. Con la compra de cada paquete, atención, de internet desde 1.500 guaraníes, disfruta de 100 megas extras de regalo, ¿eh? Y si tenés plan de internet, recibís 500 megas extras también de regalo. Envía sin costo la palabra regalo al 321 y felices fiestas. En Tigo, ya sabes que el centro sos vos. Bueno, atenti. Camilo, estás sin novia después de 10 años. Exactamente. ¿Buscando novia o no? Yo no te puedo responder como respondió Carlos, que no hay tiempo para eso. Es más, estoy inventando tiempo de sobra para eso. ¿Y por qué no tenés entonces? Bien. Yo voy a responder esa pregunta si vos responder la pregunta que te hizo Mina, el nombre de tu último amor. Y yo también le voy a exigir a ella. Bueno, Jessica. ¿Jessica qué? No, entonces ¿Quieres el número de cédula también? No, No, pero le ya va a buscar el Facebook. Claro, le voy a buscar el Facebook. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar, te prometo. Porque si yo me quedo con allí, la respuesta... Bueno, ¿la tuya cómo se llama tu novia? No tengo. No, la ex. No. ¿Por Mira. qué? ¿Y por qué sabes? Poco. Pero sabés vos. Yo sé, claro que sé quién es. Y bueno, ¿y decimos? Rocío. Y sí. Bueno. ¿O no Rocío Casco? No. No es Rocío Casco. ¿Qué más teníamos que hablar esta noche? Buenísima. Cartes. Bueno, Cartes. Hablemos de Cartes. Cartes nos va a salvar esta noche. Así como... Pero no sobra nada, Mina. Les preguntaba del 1 al 10 a los otros compañeros que tuvimos el lunes.
¿Cuál es el balance que ustedes hacen de Cartes de estos 2 años, digamos? Del 1 al 10 y por qué, digamos. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo está? ¿Está más débil, más fuerte? Y poniéndole una nota, digamos que eso normalmente le ubica más a la gente, Germán. Yo en 2, Mina. Mi respuesta va dividida en 2. Intenciones de Horacio Cartes le pongo 8 o 9, de 1 a 10. Resultado concreto, 4. 4. La mitad. O sea, una gestión mala, entonces. Porque Yo creo que tiene más intención que resultado concreto. Intenciones de adelgazar, bajar de peso, 10. ¿Verdad? No, pero, no. ¿Por qué es diferente, Mina? Baja de peso, 0. No sé dónde me cae. Pero, Mina, la intención determina cómo puede ser el futuro. Por eso resolver la intención es importante. Porque había presidentes que no tenían la intención, que no tenían la forma, que no tenían las ganas. Él tiene las ganas, tiene la intención. ¿Pero qué le falta? Y le falta entender el curecutum, Mina. Le falta entender dónde tiene que apretar. ¿Y dónde Ahora, tiene por que ejemplo, apretar? Decirle, ¿dónde tiene que apretar? Y él tiene que apretar en tener ministros con resultado. Sí, hacer lo que hizo Mauricio Macri en la Intendencia Municipal de Buenos Aires. Hizo una sala de guerra con semáforos para los ministros. 4 colores para los semáforos. Entonces yo te digo, ministra Felicia Ángel, usted va a hacer 200 escuelas este año. En enero. Principio de marzo yo te reúno y decir, ¿cuántas hiciste de las 200? 3. Bueno, entonces semáforo rojo. Y así, es una sala de semáforos. Perfecto, eso le funcionó a Macri y él dice que va a hacer otra vez a nivel nacional. Entonces, ese tipo de acciones y después no pegarse tanto con sus ministros. Él quiere morir con sus ministros, Mina. Hay ministros que claramente no funcionan. Claro, pero ¿vos crees que no, quiere morir porque les quiere y son sus amigos? ¿O por lealtad? Porque en realidad ni les conocía, o sea, no hay ni siquiera una relación afectiva con sus ministros. ¿O por terco? Terco. Ah, terco, muy bien. Imagínate, mira, hay ministros que no funcionan claramente. Nadie, él no puede justificar. Y sin embargo, ahora, su intención está intacta, Mina, para mi gusto. ¿Quién no funciona? Y el ministro que salió del supermercado, por ejemplo, no funciona. ¿Quién es el supermercado? Y el ministro que se le encontró en el supermercado y se le ofreció el ministerio. ¿Quién? No sabía quién es. El ministro de Agricultura. Gatini. Ah, Gatini. Bueno, él es uno de los más ese criticados, uno, como sí. vengamos. Sí. Bueno. ¿Cómo es que salió del supermercado? Y le encontró, creo que López Moreira, o no sé, uno de sus gerentes. Sí, le encontró en el supermercado. Le digo, che, ¿vos qué haces? Y nada, tenía una consultoría. ¿No querés ser ministro? Le dice. No, pues hace bola. No, pero reconoció el... ¿Contó él que fue Sí, así? él mismo reconoció. A ver, ¿qué nota le pondrías a Horacio Cartes? Y yo le pondría un... Del 1 al 10. Un 5. Un 5. Un 5, porque, bueno, como decía Germán, yo no creo que se pueda vivir de las promesas. O sea, aquí estamos necesitando acciones concretas y creo que el gobierno de Horacio Cartes intentó un despegue, pero hoy está estancado. Es el gobierno que ha tenido más recursos en toda la historia del Paraguay. Lejos, o sea, eso es Duplicó la deuda indiscutible. externa. Si bien el presidente dice en su defensa, che, pero ustedes pudieron haber gestionado también todo el dinero que nosotros teníamos y no lo hicieron. Lo gestionamos nosotros. Sí, bueno, pero el asunto es que tiene dinero y Correcto, y ahí no lo voy gasta. a lo que dice Germán, ¿verdad? Porque la intención es una cosa, y del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice la frase. Y yo creo que él se va en intenciones. Tuvo la oportunidad cuando tenía el nivel de popularidad por los cielos, cuando la gente lo acompañaba, mira, con los ojos cerrados. Y cuando Hasta él los tenía, parlamentarios con los hasta ojos los cerrados. parlamentarios. Y tenía la Hoy ya no. posibilidad... Hoy ya no. No, Hoy ya hoy ya no, claramente. Claro. Pero tenía la posibilidad de hacer los Todos los cambios. días. Podía entrar a reformar función pública, que tanto le dijimos nosotros. Función pública puede ser tu bandera, Horacio Cartes. Y vas a hacer una revolución. Porque ¿qué es lo que nos permite, nos impide avanzar en Paraguay? Es el aparato estatal grande, mórbido que tenemos. No Eso es lo solo que no nos eso. impide, Mina. La verdad que no solo eso. No, pero vos fíjate las cuentas fiscales. No solo eso. Fíjate las cuentas fiscales. O sea, Sí, ¿por pero qué tenemos que salir? También te podría decir que, en todo caso, porque no se impone un impuesto a la soja y que se puede recaudar más. El tema no es que se gasta mucho, que el Estado gasta mucho en salario, yo no que estoy gasta diciendo mucho en salario, es cierto. Puede ser que se pueda desinflar más. Gasta el ¿verdad? 90%, mira. Bueno, no pero mucho. el tema es que acá no el se salario recauda. no gasta el 90% del Estado.
No, o sea, gastos rígidos, porque son Claro, los gastos rígido es rígidos mucho más que que se salario. confunde. Es Claro. pago de deuda, por ejemplo. 78 por ahí. Bueno, casi Correcto. 80, casi 80, no pero está igual es en- una pero monstruosidad. Si vos mirás, pues, ese es un mito que se instaló mucho acá en América Latina. El Estado inglés, por ejemplo, que aquí Germán, bueno, conoce mucho, es uno de los más gastadores que hay, ¿no? Un Estado ausente. Y la participación que tienen, lo que son salarios y gastos rígidos, es altísimo también. O sea, hay mucho mito con respecto a eso. Cartes viene de la escuela de pensar que el libre mercado te soluciona todo y va a solucionar los desequilibrios sociales, va a sacar a la gente de la pobreza porque los empresarios crecen. Y yo creo que es un fracaso total su gobierno, porque él prometió un nuevo rumbo. ¿Qué es un nuevo rumbo? Todo lo que se hizo hasta ahora estaba mal, vamos a hacer un giro estratégico y va a cambiar el Paraguay. Vino y planteó una ley de militarización. Dijo, acá hace falta voluntad política, me dan la ley, yo soluciono. 2 años y medio. No solucionó nada. solucionó, se No volvió más solamente crítico eso, el problema. ¿quiénes fueron los apepistas que vinieron? Poco. Es más, todo el énfasis que él puso en el empresariado extranjero, todos los brasileños están presos por corruptos. Y él no quería hacer una acá a las horas porque los empresarios de la corrupción son unos corruptos. Sin embargo, allá los brasileños que le quería traer a todos están todos presos, ¿verdad? La Camargo Correa y compañía. Exacto. Odebrecht. Y tampoco vinieron esa cantidad de Que se extranjeros estaba a especulando, invertir. claro. Que decían que tenía que traer más o menos algo así como 15 mil millones de dólares. Sí, una así brutalidad. Que claro que sí. ¿Y venían qué nota 15.000 le pones, millones. Camilo? Yo le pongo 4. O sea, yo coincido con Germán. ¿Por qué 4? No está aplazado porque no se le fue de las manos ninguna crisis que pueda hacer que el país se desbarranque. Pero no tiene una nota óptima para el nivel de expectativa que él colocó ante la ciudadanía. Hay que recordar que Cartes viene en una situación de crisis institucional, una ruptura de un gobierno donde hay una situación traumática en junio del 2012, aislamiento internacional. Entonces él tenía como que todo como para poder resurgir. Reconstruye las relaciones internacionales, un parlamento absolutamente favorable, se le dan créditos como nunca antes y me preocupa porque está entrando en la lógica del endeudamiento y un endeudamiento no productivo. Exacto, No, eso. yo no tengo problema con la Eso, deuda, o sea, lógico. que se contrate deuda, Así es. pero la deuda tiene que traducirse en cosas productivas y aquellos pocos negocios que son productivos, como el caso del aeropuerto, se le da a una empresa privada para que lucre. Claro. Entonces me parece que no es el gobierno que los propios colorados pensaban, deseaban y querían tener. Muy poco. Jorge. Yo veo totalmente de otra manera por lo siguiente. Y tomo eso que había dicho una vez el presidente. Nosotros los periodistas, y por nuestra condición de periodistas, tenemos que tener una postura crítica siempre. Y lo que había dicho el presidente, lo de mirar el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Exacto. Entonces, la postura, por ejemplo, que hace Camilo, la postura crítica. Yo veo aspectos muy positivos. Por ejemplo, tiene que ver con la transparencia en las instituciones públicas y el acceso a la información. ¿Es mentira eso? No, no es mentira. El tema de Yo te voy a transparencia, discutir. el tema de... Déjame terminar. No, O perdón. Habla nomás. No, el tema de transparencia para mí es clave. Y yo insisto en este aspecto. Nosotros nos quejamos mucho del tema corrupción. Siempre venimos insistiendo en el tema corrupción. Y yo insisto hasta ahora, no hemos tenido casos explosivos de hechos de corrupción que hayan ventilado los medios de ¿Y comunicación. porque los medios de comunicación no ventilan nomás? Pero, por Esa- ejemplo, esa- el caso de Ahí decirle una agricultura. lista, decirle tu lista. De No, agricultura. ya me dijo su lista. Pero ¿por qué no ¿Y después, investiga? por qué no investiga? No, pero ¿por qué? ¿Investigaste vos eso? La Eso- lista que te di. No. No, entonces por eso no sabes. No sé si por eso. No, ¿cómo que no? Yo te digo. Yo Porque- te digo, no, por si cada- no investigás, ¿cómo pero vas a pero saber? convengamos que... Pero además hay niveles de cooptación del aparato judicial, Jorge. Vos no me vayas a decir que la justicia es aquí en Paraguay imparcial. Aquí No, funciona estamos a la hablando de otro orden de poder los del poderes. Estado, No, estamos hablando de no, otro no poder me vayas a del separar. Estado. ¿Y por No, qué? porque Porque hemos la estado. justicia ¿Cómo es no la que vamos- blanquea cómo o no la vamos- que colisiona con los intereses. O sea, vamos a hablar seriamente. ¿Cómo haces en un país como Paraguay para tener la fortuna que tienen algunas personas que llegan a ser presidente de la República si no tenés una acumulación originaria anterior? O sea, que no me habla la partida de nacimiento, no se habla. Se habla el hoy nomás. O sea, está bien, cada uno defiende. Y eso es lo bueno que a mí en 2 años de trabajar en la prensa me tocó. He visto que lo que me decían antes, cuando yo criticaba, me decían, vos querés violar la libertad de expresión. No. Yo lo que digo es que en la prensa se defienden intereses y es legítimo. Eso es- Vos eso es defendés los cate- intereses de Horacio Cartes eso es y yo soy categórico. opositor. Y es genial. Pero la yo no gente estoy que nos defendiendo mira intereses- tiene que saber Yo no estoy defendiendo a intereses de qué Horacio y a Cartes. quién se le defiende y qué intereses se defienden. No, Eso pero es espera, legítimo. Esa es la libertad de Vos me prensa. estás diciendo a mí que yo defiendo intereses de Horacio Cartes. Defender la línea política de Horacio Cartes y es correcto. En absoluto. Bueno. No, En absoluto, no, Jorge, pero específicamente- Pero no está mal. específicamente No, sobre el no, tema de no está transparencia. mal. No, Decimos claro, cómo no, es no la estaría, transparencia. no, espera un poco, no estaría mal, pero a eso es lo que insisto, esa irresponsabilidad
la de automáticamente encasillar. Yo tengo una postura y automáticamente, no, ese ya defiende los intereses de ¿Pero Cartes. qué es defender los intereses? No. Defender una línea editorial nomás. O sea, vos sos oficialista, Jorge. No soy Uno se te oficialista, escucha, yo tengo, claro. yo tengo posturas críticas. Cuando tengo 2 años y posiciones medio críticas. del gobierno de Cartes vos le valorás positivamente, claro que tenés una valoración positiva. Y es correcto, es legítimo. Pero no es la- está mal es- ser es- cartista. es la- yo no Por soy eso estamos en cartista, democracia. Es la observación que yo tengo. Lo que pasa es que vos, por ejemplo, en el gobierno de Lugo, vos eras ministro. Más vale, y obviamente. defendía a Lugo, Y claro, categóricamente. y claro, hoy y- soy de y- izquierda. pero y no no tiene nada que niego, ver, y voy a pero- empezar un programa de radio el lunes, Y otra claro, radio, pero y para todo el mundo vos, sabe por que soy ejemplo, activista Camilo, político. Y lo es ideal- correcto. No, no es correcto. ¿Sabes Es qué? correcto. ¿Sabes qué me parece a mí? Para el que vos tema ese hables de de que esta la- manera. el Para que tema vos ese hables que la de esta manera, prensa, el tenés tema que ese- solucionar tu problema con la justicia. Jorge, No, en serio. Jorge, eso, No, es en lo que serio. eso es lo que querían. Vamos a hacerlo. No, no es eso Hagamos lo que una querían. apuesta aquí a ver quién gana. Vos que sabés hacer apuestas. No, yo no tengo ningún problema. Yo sé que vos sabés hacer decir? apuestas. ¿Qué es lo que quiere decir apuestas? Me parece Vení correcto, con ese Jorge, discurso que cerrado. vos defiendas Vos tenés el que gobierno de solucionar Cartes. tu problema con la Claro. justicia y después sentarte a dar Vamos a hacerlo cátedras. así. Yo no doy cátedra. No, en serio. Yo no doy ninguna cátedra. Yo Porque digo si que yo está tengo bien. problema con la justicia y me acusan de haber robado dinero público, porque a vos te acusan de ladrón, de robar dinero de los pobres, cuando estuviste como ministro de Emergencia Nacional, de eso te acusan. Y eso no es poca cosa. Entonces, tenés que dar la cara y no esconderte bajo las faldas de tus abogados para no afrontar la justicia. Bueno, pero yo Hay creo que que... afrontar la Tengo que decir justicia, una dar pregunta. la cara. Me parece bien, Jorge, tu crítica. Me parece nomás un poco incorrecto no, esa cuestión ¿cómo incorrecto? misógena de ¿Misógena? esconderte bajo las faldas de fulano de tal. Si vos tenés problemas, que como decíamos en la pausa, vos presumís de algo, alardeás de algo que no tenés. Si a vos te preocupa que otro varón use una falda, es problema tuyo. Te va Pero por una esa es una que no tiene cuestión, tipo- Jorge, que no tiene nada que ver con ¿Cómo esto. no? Lo que yo digo es lo siguiente. En la Para prensa que vos hables, es Camilo, correcto. y yo, por ejemplo, el es otro día me correcto decían, yo tengo algo en contigo, la yo no tengo prensa- nada contigo. En la prensa yo en es mi correcto. condición de periodista critiqué cuando vos tenías una carga pública Es encima. correcto, cuando vos tenías Jorge, una que carga se pública defiendan encima. intereses económicos y ¿qué intereses políticos, pero es económicos? correcto. Era Cada rendición uno de tiene cuenta. A vos se te dio valoraciones plata y no diferentes. rendiste. Y hay dudas del manejo del dinero que vos manejaste. Y eso es muy grave. Porque hoy hay gente que está pasando miserias y vos estás acusado de haber usado mal ese dinero. Y eso es gravísimo. Ahora, y a mí me gustaría que vos rindas cuenta de eso. Tengo que ir a una breve pausa, gente. Pero yo también voy a decir algo en relación a Camilo Suárez, ¿verdad? Resulta ser que yo no investigué, por lo tanto no sé si él es culpable o inocente. O sea, puede ser mega culpable como mega inocente. Lo que yo no tengo ninguna duda, que en el caso de Camilo Suárez, ¿verdad? Hay una persecución política porque es un tipo de izquierda el que cometió, en todo caso, algún error administrativo o ladrón, no importa. Porque vamos a coincidir en algo, ¿verdad? Acá habrá robado no sé cuántos coquitos, Camilo, que es lo que se le acusa, digo, no sé si pero los grandes delincuentes Pero no no importa, están ni investigados. Así mismo, coincido. Pueden ser presidente de la República, pero tenés inclusive. que dar la cara y afrontar. Pueden ser presidente de la República Yo y nadie les dice nada. le pido a él. Entonces yo digo una cosa, le pido vamos a él, a mira, medir a todos con la misma vara. Y estamos yo de acuerdo, también me pero parece da- muy pero bien da que la se lo cara a olvida la Camilo. justicia. Yo Pero le pido él porque da le la... conozco- No, le él da conozco, tanto le conozco sé- desde que tiene 17 Ya sé, años pero tanto y me sé que gustaría da la... que dé la Yo cara, no sé si es que vaya a un inocente. juicio No, oral y no, público. escúchame. Yo no sé si es inocente o culpable, ¿verdad? Pero yo lo único que te digo es que él se va a todos los juicios. Tanto es así que te digo, la Nina, radio faltó miles de veces porque le Nina, convocan cada claro, 5 se minutos. va a un bueno juicio. sería hacer se- un programa para se- discutir este tema. Pero Yo se lo va, que digo se nomás, va a un Jorge, juicio si para me permitís se va a un nomás, y no juicio para levantamos- trancar, si no para levantamos trancar los tanto el tono juicios. de la Bueno, pero voz. cada uno usa Si la no estrategia para levantamos poder tanto el tono de la defenderse. voz, lo que yo quiero No, decir pero nomás tenés es que dar la siguiente. cara. Si vos sos inocente, yo tuve un Hablando del pleito con tema la de la justicia, me voy, doy la cara y hablando del soluciono tema de el la problema con la prensa, justicia. No me hablando del tema de la escondo. prensa, yo lo que sostengo es lo siguiente. En la prensa se defienden intereses en base a visiones políticas, visiones Intereses económicos. doctrinarios, etcétera. Y es legítimo, esa es la libertad de prensa. Lo que no se le puede decir a la gente es que el que está detrás del micrófono es un ser impoluto que no está sujeto a la crítica. No se le puede decir a la gente que el que está detrás de un micrófono Totalmente. no pueda ser tan corrupto como aquellos políticos que Totalmente. también cuestionan. Entonces, si uno asume eso, no hay ningún problema en defender el gobierno de Horacio Cartes y la gente tiene el derecho de saber. En radio tal se defienden los intereses de Horacio Cartes y en radio cual se critican los intereses de Horacio Cartes. ¿Qué problema hay con eso? Pero Bueno, nadie tengo que tiene ir a una derecho breve pero eso pausa. no es así, ese es Tengo el que ir a una problema. breve pausa, gente. Y luego de pausa se nos refue el tiempo y vamos a hacer un brindis por lo que ustedes quieran. Y si vos querés hacer una acotación más, porque te quedaste con la... No, yo Sí. quiero discutir nomás con A ver, Jorge decime. la transparencia que él habla de la administración pública. ¿Dónde está la transparencia? Que él me diga, yo ya sé más o menos su argumento y yo le voy a rebatir.
¿Dónde está la transparencia del gobierno? Decimos un sonado caso de corrupción. No, eso no es transparencia. Eso no es transparencia. Decime en el Ministerio de Salud, la ambulancia se compraba en las administraciones anteriores 80 millones de No, dólares. Hoy yo se no le compra defiendo, 30 espera. millones. Convengamos, Jorge, una cosa. significa Yo no le defender defiendo a los nadie. ¿Eh? Eso Yo no le significa defiendo a nadie. No me vaya a poner comparaciones anteriores. A mí me importa un comino lo anterior. Pero yo te estoy poniendo Ahora, casos yo quiero que puntuales me nomás. digas la transparencia. ¿Dónde está la transparencia del gobierno de Horacio Cartes? Decime nomás. A lo mejor ahí yo no veo. Pero yo te estoy diciendo, hoy donde hay un sonado, un ministro denunciado por corrupción. Pero eso hoy, no es transparencia, eso es otra cosa. Vos me hablaste de Puede haber transparencia. impunidad, pero no necesariamente. Claro, transparencia. Yo quiero verla. Vos hablaste de transparencia, como tu primer argumento. ¿Dónde está la transparencia? en las instituciones públicas, anda a pedir un informe, te van a dar hoy. No, eso por ley. Eso no Horacio ¿Y eso Cartes. dónde salió? ¿Cuándo salió esa No, ley? no, del Parlamento salió. Muy No, anteriores. pero No, eso es muy anterior. Germán, ahí hay un punto importante, Mina, que creo que hay que aclararlo. El presidente de la República es uno de los principales líderes políticos del país, ¿verdad? Y por ahí Camilo me va a decir cartista, no hay ningún problema, pero el presidente de la República dio mensajes claros en los momentos concretos. Él salió a apoyar la ley de transparencia, salió a apoyar la ley de transparencia y eso no es menos. Sí, no, yo de verdad Pero creo... no fue su iniciativa. No, pero él No, lo no, apoyó. no, no. Pero pudo no ¿cómo haberlo va a ser? hecho, Con el pudo apoyo no que haberlo tenía. hecho. Pudo quedarse ¿Cómo no? callado. Claro, En la pudo no opinión haberlo pública. hecho. Pudo quedarse Pero callado. con el apoyo que tenía en la opinión pública. No, pero hay no apoyar legisladores eso que no hubiera sido- apoyaron. A ver. Hay legisladores que no apoyaron. A ver, Y bueno, yo- pero sacó el Parlamento. yo sinceramente- El mérito del Parlamento. No, espera. Yo también voy a decir en este caso mi posición. Yo soy crítica, yo le he apoyado a Horacio Cartes. Obviamente, que había enfrente Efraín, que sí me consta de que fue un corrupto en el MOPC. Horacio Cartes no digo que sea la honestidad personificada, ni siquiera cuando lo voté pensaba eso. Pero sí creía que iba a tener una excelente gestión. Y pensaba, sinceramente, de que ya tiene tanta plata, porque tanta plata tiene, que es un tipo que él no se iba a ir a robar, digamos, porque es miseria el Estado para él en relación a su grande negocio, ¿verdad? Entonces, de verdad, me parecía sensacional que él sea. Hoy yo creo que hay transparencia, yo creo que hay más transparencia que antes, en el sentido que, ya sea porque los parlamentarios votaron la ley, pero él también, Pero él dio un en mensaje, Itaipú claro. también le dijo que publiquen los publique, salarios, la todo. nómina. De verdad, yo creo que Horacio Cartes tiene una política. Transparencia para los demás, oscuridad para mí. Podría ser. ¿Verdad? En el sentido siguiente, muy fácil es hablar de moral, en el sentido que, bueno, ahora que yo tengo todo, ¿verdad? Y tengo mi vida resuelta, Me moralizo. me moralizo y nadie más puede hacer negocios ilegales ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, bueno, así cualquiera, digamos. Primero. En segundo lugar, con los funcionarios públicos, creo que él efectivamente, antes se democratizaba la corrupción. Digo que todos podían ser más o menos corruptitos, cobrar una coimita acá, una platita acá. Vos decís que él centralizó hoy. Claro, hoy día yo creo que está centralizado, no en la corrupción a lo mejor de la coima. Yo no digo que ellos coimeen, por ejemplo. Corrupción hormiga. Yo creo que, no, la corrupción hormiga se acabó. Yo creo que, no sé si se acabó, pero yo creo que él quiso poner fin a eso y lo intenta, ¿verdad? Y a lo mejor hasta lo logra en un porcentaje. Pero eso no significa que no haya otro tipo de negocios del entorno de Cartes, que es lo que yo te dije. Claro, pues eso es indiscutible. Mina. Bueno, entonces, transparencia para todos, menos para mí, como te digo. No, nadie más acá puede, digamos, hacerse rico con el Estado, hacer negocio con el Estado. Yo sí. Entonces, sí, en ese sentido, sí. O mi entorno, ¿verdad? O su entorno. Entonces, yo de verdad creo que eso también es un acto de hipocresía, sinceramente. Es un acto de hipocresía, o sea, centralizar todos los beneficios y para ustedes todos los perjuicios. Pero ¿y por qué no se denuncia eso, Mina? No, yo concretamente no tengo la capacidad, sinceramente, de hacer todas las la investigaciones logística. y la logística, porque eso requiere, aparte, muchas veces, no sé, hay gente que uno sabe que es narcotraficante, no estoy hablando de Horacio, para nada, pero no necesariamente puedes probar. Digo, gente que sabemos que está vinculado en el Parlamento mismo, ¿verdad? Claro. Y no siempre se puede probar, o sea, es difícil, digamos, ¿verdad? Hacerlo, preguntarle a la Senat, que ellos saben. Pero Y ese no- tema- entonces, en Claro, el caso, pero en el caso, ¿verdad? En el caso, o sea, hay cosas nada más que tenés que mirar. Yo te digo, la Nación, ustedes que están analicen los 3 meses antes de que Horacio Cartes o el Grupo Cartes haya comprado a la Nación, la cantidad de publicidad estatal. Yo les pido que vayan al archivo de la Nación y vean a ver si hay más noticias o publicidad del Estado. Para mí eso es un acto de corrupción, que vos estás negociando la compra de ese diario y le das toda la publicidad estatal,
Es famoso de esas cosas, licitaciones, de todo. Es el que más publicidad tiene, un diario que en ese entonces era tirado en términos... O porque su costo era bajo. Porque convengamos cuando La Nación, cuando administraba Ale Domínguez, tenía unos problemas pero fíjate financieros. cómo era antes y cómo su unos costo meses antes. Y su tarifa Ya sé. mina era por el suelo. Pero Entonces convenía mucho más. Ve lo que era antes. Aparte de eso, ¿qué se hizo con Montevideo con ACEPAR? En la forma que se hizo lo de ACEPAR es absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. ¿Qué se hizo con la azucarera? Se subsidió y en realidad ellos tienen intereses de quedarse, un grupo, parte de ellos, con la azucarera. Por eso se quedaron con todas las acciones de los trabajadores y para que ellos luego puedan accionar contra los dueños de la azucarera y quedarse ellos con la azucarera. O sea, digo, hay miles de cosas, gente, que es otra clase de ladrones, ¿verdad? O sea, hay ladrones de famosos guantes blancos, ¿verdad? Y está el ladronzuelo de cuarta, que obviamente le pillaba ahí agarrando la gallina y llevando la gallina. Pero yo rescato estos aspectos, Mina, que yo el otro día te decía. Los 2 primeros años del gobierno anterior de Lugo pero nos faltaba páginas para llenar los casos de corrupción de Sergio Escobar en Petropar, de Gustavo Codas en Itaipú, el caso puntual acá de Camilo en la Secretaría de Emergencia Nacional, de la Secretaría de Acción Social. Había casos concretos y puntuales y no era ninguna persecución política. Eran denuncias puntuales de ministros metidos en hechos de corrupción. Y hoy yo quiero encontrar casos. No, y yo te pido que investigues. Vos fuiste un gran investigador. Quiere decir que tenés la forma de hacerlo. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Cizaroncito, no sé cómo es que se llama, el que es intendente, ahora fue intendente, que juró y compañía. Él es del Partido Colorado, el Partido Oficialista. Si bajo el gobierno de Lugo hubiera sucedido eso con alguien de izquierda, juicio político ya. O sea, la indulgencia con la que se trata el gobierno de Cartes no tiene parangón en esta transición democrática, que tiene que ver con que están totalmente soliviantados los resortes del Poder Judicial, del Parlamento, los poderes económicos y compañía. En ese caso de Cizaroncito, el comandante, una pregunta, el comandante de la policía tiene que... ¿Alguna duda que los diputados colorados y algunos liberales reciben salario? Yo no tengo idea de eso. ¿No tenés idea? Nunca escuchaste. ¿Que reciben qué? Salarios de parte de Cartes. Sí, pero podemos... Mira, ¿el único no escuchaste? El mensalao de Lula, obviamente acá también existe. Voy a la pausa y enseguida volvemos con el brindis porque nos pasamos 12 minutos. Pausa. Que cuando saluda, te aprieta la mano. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfruta de los mejores regalos. Las fiestas son el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. En Joseph, vive la experiencia.
fue el tiempo. Agradecerle a todos los compañeros de Red Guaraní que siempre, digo, estoicamente trabajan en este canal, poniendo todo de sí para que el programa salga al aire. Así que gracias a todos los compañeros, a los directivos de Red Guaraní por dejarme trabajar con total libertad y espero que esto siga así. Como yo digo, el día que uno no tiene más acuerdos, estamos en desacuerdo, también nos diremos adiós civilizadamente. Pero les agradezco mucho porque hasta ahora realmente jamás en la vida me han impuesto ¿Te vas de ningún vacaciones, tipo de Mina? límite. Me voy de vacaciones enero y febrero. Ah, qué gusto. ¿A dónde, Mina? ¿Pero viajás? Viajo, Ahora inicia la ronda de preguntas de nuestra parte. Viajo 15 días nomás, el resto lo paso acá en ¿A dónde te vas? Paraguay. ¿A dónde? No, al Brasil, punto. No, ¿a qué ciudad? No, eso no voy a decir. ¿A ya, qué estado? porque no, ¿A qué estado por lo menos? ¿Con quién viajas, Mina? No, me tampoco. Yo nombre no le puedo decir, pero es un... No, pero vos Matías. preguntaste todo acá, Carlito, Claro. lo viste loco y no contás nada. Mina. No importa. Él Ahora hay que no me apretar la dijo Mina. apellido, por ejemplo, de la chica hasta que no me diga el apellido. Vos podés decirnos el nombre y no nos digas el apellido. Exacto. No, Claro. el sobrenombre. O decirnos el estado por lo menos al cual te vas. No digas Bueno, la ciudad. no, de verdad. Les agradezco mucho a todos, en serio, y a ustedes por compartir esta mesa, colegas que aprecio muchísimo. Y quiero que hagamos un brindis, cada uno por lo que quiera y crea. ¿Brindamos con champán o con vino? Con lo que quieran, pero Yo con vino. en lo personal, o sea, no quiero famoso el país y todo eso, no porque bolean mucho también ustedes ahí. Yo quiero, de verdad, así, en lo personal, ¿por qué brindan? A ver, Carlos. Bueno, yo brindo por un 2016 con mucho más trabajo. Hay un 2015 muy sacrificado porque la verdad que estamos en todas. Y brindo por un 2016 con mucho más trabajo. Brindo por mi familia también, que hoy por fin está reunida de nuevo. Mi papá volvió a la capital después de vivir algunos años en el interior. Entonces brindo por eso, por la familia y por el trabajo. Chin, 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 chin. Hay que tomar Salud. para que se cumpla, ¿eh? Germán. Bueno, yo quiero brindar por una sola cosa, Mina, que yo puedo dar cátedra de valoración sobre ese aspecto, que es la salud. Muy bien. De mis 6 hijos y de mi señora, que gracias a Dios son sanos, que nos acompañen en eso. Muy bien. El resto la salud. es Viene una por cuestión de añadidura. esfuerzo, así que a Sí, mi cargo. sí, El sí. resto no hay problema. Chin, chin, Salud. doble chin. Salud. Me encanta ese brindis. Salud, Jorgito. Voy a terminar Camilo. totalmente en pedo. Yo estoy obligado a brindar esta noche por la oportunidad que tuve de trabajar contigo, Mina. En el año 91, yo tenía 16 años, no podía votar, pero era mi candidata a intendenta. ¡Ay, qué Finalmente, tierno! después de 25 años, trabajé con mi candidata a intendenta. Así que Y ahora gracias. tenés a tu propio candidato de intendente. No, yo soy periodista y no me meto en política. ¡Ah! ¡Ay, Que qué no te bola! crea nadie. Chin, chin. Señor Jorge Torres. Yo quiero brindar por esto que dijo Germán y por lo que dijo Carlos. Lo importante es el trabajo, por supuesto, pero para tener trabajo fundamental es la salud. Y eso es, si no tenés salud no puedes trabajar. Así mismo. Y eso es para mí fundamental. Y después por la unidad de la familia, ¿verdad? En este tiempo de casado me di cuenta que la unidad y la familia, el sentirse querido, el sentirse que forman parte de esa unidad es muy importante y a veces te fortalece y es un oasis. Hace que vos te Es tu refugies, refugio. es tu refugio. Y eso no hay que perder y hay que valorar, por eso brindo. Muy bien, chin, chin, por todos ustedes, por la gente que nos acompaña Salud, Carlos. siempre los lunes, los miércoles y de lunes a viernes por Radio 1000, en serio, por todos ustedes, a su salud, a su prosperidad y por el amor. Son para mí los 3 elementos, como siempre digo, importantes en la vida de todo ser humano. Si hay salud, efectivamente, el resto viene por añadidura, pero el amor y los afectos son importantes, Mina, al igual que... ¿Estás la enamorada, prosperidad. Mina? Hasta ahora ya no se hace más preguntas. No. Sacan del aire. Bueno, ¿Estás les quiero enamorada, hacer Mina? un regalo. Mira, si no decía no, así, Tiene que ¿por qué responder. está? Si no Escuchen. hubiese Mina estado, Grisel, hubiese dicho ¿estás sin enamorada problema. o no? No. Esa pregunta la hice yo, no puedes copiar la Te estoy pregunta. Bueno, copiando. atenti. Este es un regalo para cada uno de ustedes de Mina La Carta, para Qué cuando bueno. brinden este año nuevo. Se acuerden también de mí, Camilo. Claro que sí. Bueno, Especialmente Camilo. especialmente Camilo. Muchas gracias, de verdad. Los Gracias, quiero Mina. mucho. Gracias, Mina. Y gracias por acompañarnos. Ahora sí, chau, chau. 1000 felicidades. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón.
Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad.